Psicomateando, un podcast donde dos psicólogas y amigas conversamos con mate en mano sobre la vida, los vínculos, las decisiones y todo eso que te replanteás cuando pasás los 30 y empezás a mirarte con otros ojos. Bienvenidas y bienvenidos. Apreta el botón de seguir o suscríbete para enterarte sobre los próximos episodios. Bueno, hola, ¿qué tal? Hola, Hoy ¿qué tal? tenemos nuestro tercer episodio en el que vamos a charlar un poco sobre las cosas que no son para siempre, ¿no? Okay. Siguiendo un poco la línea de lo que habíamos planteado la vez pasada, ¿no? Esta cuestión del para toda la vida, la carrera que nos determina todo como un montón con tanto peso, entender justamente que hay cosas que tienen un final y que eso no está mal, ¿no? Porque a veces le damos la connotación como el final, como si qué eso, frustración, claro, o qué fracaso. Exacto. Esta ilusión también, como atándolo con esto de los mandatos de tiene que ser para toda la vida. Ejemplo, me caso para toda la vida. Ejemplo, trabajo para toda la vida. Uh-huh. Ejemplo, una amistad de toda la vida. Exacto. ¿No? Cuando decís... Como no, si eso, viste, a la amiga de toda la vida. Como exacto. Si eso le da más importancia. Le da más importancia y le da un punch diferente. Y la verdad es que es algo que en realidad está en el imaginario, ¿no? Y nos exige sostener muchas veces algo que ya ni se sostiene por sí mismo en algunas situaciones, y que a veces terminar un vínculo, una relación de pareja, o irse de un trabajo, o una amistad inclusive, nos da una libertad y un alivio, que decís, ok, era esto, y de repente dejarlo ahí como, me sirvió, aprendí, me gustó, disfruté, pero llegó un momento en el que no encontraba respuestas con esto, ¿no? Sí, y que ya no tiene que ver con nosotros, ¿no? Esto también siguiendo la misma línea por ahí de lo que charlábamos, ¿no? De poder repreguntarnos. Por ahí uno lo piensa más como en las parejas, ¿no? Esto de, bueno, a ver, ¿y cómo estaremos? Pero en un montón de vínculos, ¿no? Pensemos hasta en las amistades estas de para toda la vida. Por ahí, no sé, puede suceder que crecemos con alguien, pasamos la adolescencia, somos recontra parecidas o parecidos, y después llega un poco más la vida adulta también, y es recontra normal o esperable tomar caminos diferentes, ¿no? Tener gustos distintos, tener visiones distintas de la vida, y eso indefectiblemente va creando una distancia. Sin duda, y aparte a veces es como de a pequeños pasitos, ¿no? Porque de repente vos creciste con una pareja, a mí me resuena mucho esto porque lo escucho en consulta mucho el tema de las amistades, cuando uno crece, ¿no? Y de esos grandes grupos populares a los que pertenecíamos, o a los que pertenecían las personas cuando eran más chicas o más en otra época de la vida. ¿Y cómo se va perdiendo eso? Hay algunos que siguen, no sé, se juntan a jugar al fútbol todos los jueves, todos los mismos, y qué sé yo, y van sumando uno y otro se va, qué sé yo. Pero hay otros que se empiezan a perder, y las amigas de toda la vida, también el grupo popular deja de ser tan popular, y de a pasitos uno deja de ser el grupo tan grande, se reduce a menos, eso se reduce a menos, y después te quedan 4 o 5 amigas que son las con las que conversás diariamente, con las que te identificás, o son espejo o son refugio, y me parece que ahí es donde uno dice, hey, ¿qué pasó con todo lo demás? ¿Y cómo me siento frente a lo que no fue para toda la vida? Frente a esas amistades, ¿te acordás de aquella persona que compartíamos un montón, iba a mi casa, se quedaba, salíamos a bailar? ¿Dónde está? ¿Qué será de su vida? Y de a poquito no nos fuimos dando cuenta que empezó como a desaparecer de nuestra vida. A veces puede ser con un cierre, como por ejemplo en las parejas está más naturalizado que se hable de cerrar la relación, de separarse, pero en las amistades no se da tanto. Como te empezás a perder y medio que la gosteás, que empezás a gostear, ¿viste? O te gostea tu amiga de repente, o no, o a pasitos te vas separando y nunca hay una charla, y quizás no se necesita, porque listo, vamos creciendo para diferentes lados y ya no nos identificamos, y quizás sí, o quizás una sí necesita eso, y está bueno también buscarlo, cerrarlo si lo necesito, y si la otra persona también está predispuesta a eso, me parece que es importante, pero también dejarlo ahí, no fue, y quizás debería no haber sido, y listo, y quedarnos con lo que nos dejó, y avanzar, y decir, bueno, esto que tengo ahora es lo que tengo ganas de tener. Exacto, y por ahí pensaba como que en la adolescencia, ¿no? O cuando somos más chicos,
capaz tenemos menos requisitos para Ajá, las personas, ¿no? tal Que cual. queremos tener cerca. Sí, sin duda. Capaz, no sé, crecemos y nos ponemos un poco más mañosos, ni idea. No, pero creo que esta cuestión de... No sé si me interesa tanto tener 1 millón de amigos, ¿no? Sino decir, che, gente que de verdad valga la pena, ¿no? Que tengan que ver, yo digo mucho esto, ¿no? Que resuenen un poco con cómo uno ve la vida, que no necesariamente tiene que ser igual, ¿no? Podamos como seguir compartiendo, Sí, y haya un conviviendo. aprendizaje también, ¿no? En esa persona que viene a mostrarte quizás lo que no ves, porque la persona que tiene que ver con vos o viene a decirte todo que sí, no te permite a veces tanto aprendizaje, sino que, bueno, Sí. estoy bien, voy bien, y esas amigas que te dicen, no, me parece que le estás pifiando, o me parece que por ahí no es, o yo no lo haría o lo haría diferente, decís, ok, hay un aprendizaje ahí que está interesante, y esas son las amistades que tengo ganas de tener. Re. Como amistades sinceras y no amistades complacientes o condescendientes, que quizás cuando íbamos al boliche ni hablábamos en esto que decís vos de los Más requisitos. las amigas de la joda o los amigos de la joda. Claro. Es otra cosa, Claro, ¿no? sí. Pero creo que uno va creciendo y se ponen un poco sobre la mesa otras cuestiones que esperamos de los que tenemos cerca. Inclusive lo que vos decías en el episodio anterior, ¿no? Respecto a nutrirnos de gente, de gente que realmente que nos sume. ¿Sí? Porque para tener un número, ¿no? Para tener... Hay extras, no sé, Sí. hay un montón de cosas, pero gente que realmente nos ayude a ver la vida distinto. Y no es un trabajo tan sencillo, ¿eh? Porque uno, viste, por ahí le da como más liviandad también, como decíamos, a la amistad. Y los vínculos de amistad también hay que recontralaburarlos, hay que nutrirlos, hay que estar. Y no es fácil sostener la amistad a lo largo del tiempo. Sí. ¿No? Porque vamos cambiando y por ahí todos vamos pasando como por procesos distintos, por momentos diferentes. Y es un desafío poder acompañar a una amiga, a un amigo, por ahí en cosas que no tienen nada que ver con nosotros, ¿no? Sí, y quizás esto de que también depende, cada amistad es diferente y cada amistad necesita de nosotros, o sea, cada universo que generamos con las personas es diferente según las personas que sean. Entonces, va a determinar quizás una energía. Hay personas que necesitan una energía que vos ya no tenés hoy, o esa persona no tiene la energía que vos necesitas hoy. Entonces, y ahí también vas haciendo esto que vos decías de los requisitos y decir, bueno, sumo a esta persona porque nuestras energías hoy se complementan, Coinciden, sí. claro, se complementan. Y quizás esa otra persona no puedo sostener o no me puede sostener a mí y bueno, listo, no pasa nada, pero es un esfuerzo, es proponerse tener amigos, es proponerse que esa relación perdure, pero no con esto de la motivación de lograr que sea, para siempre. Para toda la vida, Claro. ¿no? Digo, hay cosas que tienen su principio y su final, y me parece que está buenísimo eso, ¿no? Yo digo que a veces yo tengo como un grupo de amigas muy formado y esto es un concepto hermoso, como ciertas amigas muchas veces de temporada. A ver, ¿y qué significa esto? Por ahí personas con las que me veo un montón o que tengo un montón de comunicación, charlo todo el día, qué sé yo, y después por ahí hay algo cuando el vínculo empieza, hay algo que se empieza a diluir. Se diluye, total. Y no es que no tuvieron impacto en mi vida o no fueron importantes, sino que es que fueron importantes durante un determinado tiempo. Sí. ¿No? Y que algo se termine, a veces es hasta sano, ¿no? Porque terminar las cosas o alejarse a tiempo, creo que muchas veces es lo que permite quedarnos con un buen recuerdo, ¿no? Antes de que se pudra todo, che, bueno, esto es un hasta acá y está bien. Total. Y hay que saber hasta cuándo. Hay vínculos que son por un tiempo, ¿no? Y la realidad es que hay gente, ahí como yo ponía esto de temporada, que pasa un ratito por nuestras vidas y hace un montón. Eso. Ahí quería sumar. Me parece interesantísimo esto que planteás porque para mí el concepto de amistad y de las personas que pasan por nuestra vida siempre lo comparo o me viene como la imagen de un puente, ¿no? Que son personas que te llevan hacia otro lugar, siempre. Te cruzas con esta persona y te llevó hacia un lugar. Te cruzas con aquella y te llevó hacia otro lugar. Y yo creo que somos un poco eso. Somos puentes y hay puentes que puedes transitar durante mucho más tiempo y hay puentes que son más cortos. Y igual son importantes, ¿no? Porque te permiten y te ayudan a transitar quizás por lugares que por otro lado o con otras personas no podrías haberlo hecho.
Entonces es esto, como valorar el momento, sea una amistad, sea una pareja, sea un laburo que en un momento te dio las posibilidades para crecer en determinada cosa o tuvo sentido hacerlo y en un momento también. ¿Viste? Hay mucha gente frustrada con su trabajo y el tema del trabajo es difícil charlarlo de una manera como liviana porque tiene que ver con lo que vos comes todos los días. Sí, Digo, por supuesto. hay veces que hay personas que no tienen posibilidades de elegir dónde trabajar, con quién y cómo. Entonces hay personas que consideran que ese va a ser su trabajo para toda la vida porque, no sé, lo heredó de su papá X y está trabajando en ese lugar, como hablábamos un poco de los mandatos familiares, pero no por mandato, sino por situación. Y bueno, este va a ser mi trabajo para toda la vida. ¿Y te hace feliz? No. Y bueno, pero no tengo otra cosa. Entonces, ¿cómo trabajar eso también? Es importante decir, bueno, ¿no tenés otra cosa? Quizás sí, pero tenés tan incorporado el que esto tiene que ser para toda la vida. Sí, como que no hay por otra ejemplo, opción posible. no hay otra opción posible y de repente a mí me ha pasado con pacientes que trabajan en el sector público, que es como, bueno, soy empleado público y no me puedo ir de ahí porque tengo un montón de beneficios y tengo un montón de cosas que si me voy, todo el mundo me va a decir, ¿por qué sos boludo? ¿Por qué Claro. dejaste? Y la verdad es que no, es que tenés posibilidades enormes y hay gente que se queda hasta tiempos, no sé, tienen 50, 60 años y en realidad hicieron un trabajo porque era una boludez dejarlo porque perdían beneficios. Pero esos beneficios no te hacen feliz. Sí. Entonces terminan no siendo beneficios porque tenés esta cosa de no te van a echar, salvo que te mandes un moco terrible, nadie te va a echar. Entonces es para toda la vida. Y si vos te vas, ¿cómo desaprovechaste esa oportunidad? ¿No? Sí. Y no tiene que... No, y a ver, y que esto, el que no te echen, pareciera que quedas un poco preso también, ¿no? Exacto. Porque si nadie te echa, no te podés la ir. decisión. Exacto. Claro. Bueno, sí, a ver, y es... el terminar las cosas, yo creo que muchas veces es un logro, es un triunfo, ¿no? Creo que por momentos esto que decíamos de pensar los finales tiene como cierta relación con lo negativo, con el fracaso, una relación que se termina, fracasaste. Y no está mal fracasar tampoco, ¿no? Digo, tiene tanta esta connotación negativa y la realidad es que cuando una relación se termina, fracasa, está bárbaro, también está bien. Por supuesto, vamos a sufrir, la vamos a pasar mal, hubiésemos deseado que se dé de otra manera, pero no importa, digo, de los fracasos también uno aprende un montón y te diría que muchas veces aprendemos más que de los aciertos, ¿no? Sí, porque el fracaso dudas, claro. es lo que te hace como repensar cómo voy a hacer la próxima, ¿no? La próxima vez que me pase algo así. Entonces, a veces creo que el fracaso termina siendo más sostener, ¿no? Que poder ponerle un final. Sin dudas, y yo creo que eso tiene que ver con engañarse a uno mismo, ¿no? Ese fracaso en el que vos decís, bueno, el fracaso termina siendo sostener por no fracasar. Sí. Y terminás fracasando con vos mismo y con tu felicidad. Entonces, es bueno pensar esto de, ¿se terminó? No está bueno, algunos finales no están buenos. Obviamente cuando a veces la pareja se termina y no es una decisión personal, sino es una decisión unilateral, y hay que hacer un duelo y hay que trabajar en base a la ruptura amorosa y nuestro cerebro nos está diciendo, sí, necesito esto que tenías, dámelo y lo vas a buscar y ahí, bueno, se trabajará el contacto cero, lo que se tenga que trabajar para no generar de nuevo esa necesidad. Pero me parece importante esto, bueno, entender, otra vez volver a esta palabra tan importante de la aceptación. Sí. Cuando no es, y tenemos... Me parece que la base, otra vez, como de la estabilidad emocional, tiene que ver con la inteligencia de darnos cuenta cuando hay algo que no está bien, pero no lo podemos cambiar, o que no nos hace bien y no lo podemos cambiar, y cuando hay algo que sí podemos cambiar y tener la valentía para hacerlo. Y eso nos va a definir a nosotros como, bueno, sí, estoy haciendo lo que tengo ganas de hacer, y desde mi vulnerabilidad y desde mi dolor, acepto y tengo la valentía de modificar y cambiar, ¿no? Porque el dolor es inevitable, sí, pero el sufrimiento, ¿cuánto sufro? Es una opción. O sea, yo me puedo quedar pataleando en el barro mucho rato, pero no voy a modificar nada. Puedo sentir culpa, puedo sentir miedo, tengo emociones y no las puedo eliminar de mi vida. Pero me doy ese permiso y me quedo un rato pataleando y después digo, bueno,
tengo que tener la valentía de ir por ese cambio, de modificar y de salir de ese dolor. El famoso una lloradita y a seguir. Exacto. ¿No? Como, bueno, dale, suframos un ratito, pasémosla mal un ratito, porque Trabajemos, también ¿no? Digo, hay que hay un ponerle montón de- el sí, pecho al dolor, sí, ¿no? sí. Yo soy partidaria de pensar que a veces tendemos como a evitar el dolor, ¿viste? Sí, claro. Por supuesto, a nadie, en teoría, le gusta sufrir, ¿sí? Entonces, bueno, cuando sentimos alguna emoción, alguna emoción, sí, displacentera, ¿no? Más del orden, ¿viste? De la angustia, bueno, es como que tratamos de hacer que eso se corra y se vaya, y a veces hay que ponerle un poco el pecho, decir, bueno, che, voy a estar triste, y sí, obvio, ¿cómo no vas a estar triste si te acabas de separar, si te acabas de, no sé, distanciar de una amiga, si acabas de perder un trabajo? Obvio, estate triste y está bien. Después hay que hacer algo, ¿no? Total. No nos podemos quedar abrazados al sufrimiento. No, y tampoco evitando, porque lo único que yo hago al evitar es perpetuar esa emoción que me genera tanto malestar. El malestar es parte de la vida, o sea, spoiler, listo, la vida es malestar y lo ideal es que podamos sentir el malestar de una forma como que no nos duela tanto y que no nos limite y nos condicione en nuestra vida constantemente, sino que le hagamos un lugar aceptándolo. Cuando yo acepto una emoción, si es una emoción incómoda o displacentera, va a durar menos. Si yo la evito, la estoy tirando de un lado a otro y va a ser síntoma en algún lugar o en alguna situación. Sí. Entonces digo, ahí es donde tenemos que decir, ok, me siento triste, me doy el lugar, me doy el espacio, chapoteo y pataleo en ese lugar y me enojo y todo lo demás, pero en un momento digo, basta. Tipo, ¿qué puedo hacer con esto que me pasa? ¿Por qué me pasa? Y otra vez volvemos a aceptar, ¿no? Aceptar para poder modificar y decir, listo, esto pasó, tenía que terminar, puedo avanzar por otro lado y aparte es esto también que los finales y que las cosas que terminan hacen un poco lugar para lo que necesitamos. Sí. Quizás eso no lo necesitábamos más. Y otra vez esto de los ruidos, ¿no? De escuchar los ruidos. ¿Qué está resonando en mí? Esto lo estoy necesitando, me gusta, me genera una dependencia y entonces no puedo salir. Digo, los vínculos tienen eso también, ¿no? Cuando los vínculos se enferman, terminan generando esta dependencia que parece que solo puedo estar con esa persona o en ese trabajo, llámese amiga, familia, sí, pareja o laburo, y no puedo hacer otra cosa porque no soy capaz. Entonces dejo como en otros la responsabilidad sobre mis decisiones y sobre mi vida. Y ahí es donde creo que nos frustramos más cuando algo se termina, porque creemos que nos quedamos sin nada. Sí, bueno, a ver, es como si esa es la única manera que pensamos que es la vida posible, ¿no? Si algo de eso cambia, hay como una sensación de estar ahí un poco desvalida, ¿no? Como no hay nada más, se termina. Bueno, se termina eso, pero para que pueda llegar alguna otra cosa, ¿no? Como vos decías, para que algo nuevo llegue tiene que haber un espacio disponible, vacante, vacío, ¿sí? Para que algo pueda venir a ocupar algo nuevo, ¿no? Este lugar nuevo. Y quería agregar en esto de no evitar como las emociones. Yo siempre charlo esto con mis pacientes, que a veces, como decíamos antes, tratamos de correr lo negativo, pero las emociones, ya sea las positivas, uno tiene que aceptarlas, porque a ver, cuando uno está muy feliz, por ejemplo, decís, estoy muy feliz, me voy a pelear con alguien para generar un poco de displacer y compensar. Bueno, con las emociones negativas pasa lo mismo, ¿sí? Banquémoslas, no vayamos a tapar como vamos a hacer cosas felices, vamos a distraernos, bueno, sí, todo pasa, ¿no? Acá volvemos a las frases armadas y cliché, pero de verdad todo pasa, lo bueno, lo malo, y el pensar que todo pasa a mí me resulta tranquilizador. Sin duda. Porque todos tenemos momentos malos. Ya cuando vos lo empezás a sentir o empezás a transitar algo que es displacentero, está pasando, ya empezó. O sea, ya empezó a correr ese momento del que está pasando y va a pasar, y todo lo que sentís en este momento también va a pasar. Sí, que se siente como el fin del mundo, sí, ¿no? A veces, no sé, cuando uno tiene una crisis o por ahí lo pensamos, no sé, en relación a un vínculo, a una pareja, ¿no? Y estamos mal y esto parece la peor situación del mundo. Va a pasar. Sí. Va a pasar. Sí, pero y después a lo largo de la vida o con otra perspectiva le podés dar también el valor y entender por qué pasó eso, que esto no es nada científico y también es medio esotérico, medio cliché, pero todo pasa cuando tiene que pasar. Y es el momento perfecto para que pase.
Entonces está bueno también hacer como un refresh o como un flashback de muchas cosas que hemos terminado y decir, claro, esto se terminó porque tenía que terminarse. Sí. ¿No? Y realmente la vida te pone en lugares donde te obliga en algún punto a hacer ese balance, ¿no? Y a ir para atrás y decir qué cosas terminaron y dónde estoy hoy. ¿Qué aprendí? ¿Qué me quedé? ¿Qué puedo mejorar? A ver, y entender que por algo, ¿no? Por ahí queda, pero por algo las cosas se terminan, ¿no? Porque uno a veces también se queda como con la fantasía, ¿no? De como, ay, si hubiera seguido en tal trabajo, o si hubiera seguido con tal pareja, mi vida sería un montón de hubieras. Sí. Un montón de hubieras y el hubiera no existe, ¿no? Porque no tenemos idea de qué hubiera pasado si seguíamos sosteniendo, por ejemplo, determinada relación, ¿no? Podemos tener una fantasía, pero nada de eso es real. Entonces, si las cosas se terminan, hay que confiar que es por algo, ¿no? Y también yo creo que confiar en nosotros, porque por algo muchas veces decimos, che, esto es hasta acá, ¿sí? Que podemos tener una duda, tal vez, de ¿estaré haciendo bien, no sé, en terminar esta pareja? ¿Me tengo que separar? No sé si alguien se separa con la total certeza, ¿no? De que había que separarse. Sí. Bueno, pero confiemos en que estamos escuchando algo de ese ruido, ¿sí? Confiemos en que que todo pasa, que si algo se tiene que terminar, por algo es, ¿no? Entonces, yo creo que si uno se presta como atención, hay gran parte de la vida, ahí ya sigo, aunque la vida resuelta y la cosa de la felicidad, pero en serio, ¿no? Me parece que se hace todo mucho más fácil. Creo que la vida es más fácil de lo que solemos entenderla, sí, claramente. Si pudiésemos vivir un poco más así, más simple. Como más liviano. Sí. ¿No? Como más liviano esto que hablábamos también de sacar peso de nuestra mochila imaginaria y devolverlo al lugar desde donde vino, ¿no? Como, bueno, esto no es mío, esto no me pertenece, esto lo estoy replicando, esto tiene que ver con otro, esto ya no me identifica. Y vuelvo a esto de las expectativas, como dejar de tratar de cumplirle las expectativas a otro y decir, no, si esta persona me ama o yo siento que le hago muy bien, ¿por qué continúo si a mí no me está haciendo bien? Claro. Pero no quiero hacerle daño porque es re buena persona. Entonces, pero bueno, no, vos tenés mucho valor frente a eso, entonces la decisión tiene que ser tuya por tu propio valor, porque si no te quitas el valor que vos tenés como persona también. Así que me parece que un poco por ahí este tema. Y como para concluir este episodio, les vamos a dejar una frase para el mate de la semana que nos pareció interesante cuando la leímos, que tiene que ver con que no todo tiene que durar para habernos hecho bien, ¿no? Es como... a veces un ratito alcanza. Es un instante. Exacto. Claro. Y eso es un poco también la felicidad, que creemos que son instantes. Así que nos vemos en el próximo episodio de Psicomateando. Muy bien. Dale. Bueno, hasta la próxima. Chau, chau.